Hola, hola. Ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. En 3, 2, 1. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siempre lo digo súper mal, pero no importa porque no sé a qué horas nos van a estar viendo, a qué horas nos van a estar escuchando. El día de hoy estoy súper, súper, súper contenta porque tengo un invitadazo que ahorita lo voy a presentar. Él es una persona que conocí en un espacio bastante interesante, en unos cursos que estábamos tomando de astrología. Tuve la oportunidad de conocerlo ahí, obviamente, a profundidad, a través de la información y de lo que estábamos revisando con nuestra maestra Brenda Soto, que también la hemos tenido por aquí en este espacio. Y desde que lo conocí, me pareció una persona muy sociable, muy sociable, muy como muy acomedido, muy yo te apoyo, yo te ayudo, muy participativo, muy abierto también a escuchar las ideas y las opiniones de otras personas. Posteriormente, ya fuera del curso, lo empecé a conocer en otro espacio que también tiene nuestra maestra Brenda Sota, los martes de conciencia. Y lo veía muy atento, muy abierto a la información. En algún momento dado coincidíamos platicando. Supe que era papá, supe que tenía una hija recuérdame la edad ahorita, 15. de 15. Y bueno, Luca de 9, que está por acá atrás en el espacio que tenemos de invitados. Y bueno, hablando con él también un poquito más a profundidad, supe que era empresario, que tenía su propio negocio y que le encanta esa parte emprendedora, ¿no? Y siempre estar como viendo en qué espacios estar y tomarlos, ¿no? Es lo que he visto que has estado haciendo. Y lo admiro muchísimo por eso y lo admiro muchísimo más porque de verdad que tienen que conocer su historia, la historia que nos va a contar el día de hoy. Cuando te invito a Arturo, y él es Arturo Rodríguez, y bienvenido, de verdad que estoy Muchas muy gracias. contenta de que hayamos coincidido. Cuando te hago la invitación, honestamente no pensé que fuera a ser tan rápido sí, ya nos vemos el sábado. Así más fácil, ¿no? Ajá, y dije, ay, mira, que les digo que su disponibilidad está a 100%. Entonces, Claro. cuando me dices, bueno, tu disposición, no sé tu disponibilidad, porque a lo mejor tienes otras ocupaciones y sé que sí. Ujú. De hecho, me dijiste, híjole, esta semana estoy con mis hijos, tengo los horarios así, así, así. Si nos podemos acomodar en un espacio súper bien. Entonces, eso es algo que yo también admiro mucho, que de un hombre y de las personas que respeten los tiempos con sus hijos, los espacios y todo eso. Y el tema de hoy, pues vamos a hablar precisamente de la paternidad y de Ujú. elegir ser papá de manera consciente. Totalmente. Cuando te ves a ti mismo en esa posibilidad, en esa oportunidad de elegir y no de que a lo mejor a algunos nos pasó, como en mi caso, que fue como, ay, ¿no? Ya pues me embaracé y voy a ser mamá. No, sino realmente teniendo la oportunidad y la posibilidad enfrente y tomándola, que sé que ese fue tu caso. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Digo, estoy feliz de estar aquí contigo. He visto algunos de tus videos y me encanta, así que Ajá. ahora sí que lo que podamos aquí aportar, apoyar, pues Ujú. feliz. Ay, muchas gracias. Y me gustaría que empezáramos hablando, obviamente tu perspectiva así de papá, pero también como hombre, esa perspectiva sobre la paternidad que tú tenías antes de ser papá, de elegir ser papá. Ujú. Sí, bueno, en mi caso, apareció esta oportunidad realmente sin pedirla. Eh, Empecé a salir con la mamá de mis hijos y ella ya venía con una nena de 3 años. No tenía esa parte paterna o la figura paterna, Ajá. lo cual para mí al principio fue un poco, no fue un poco, la verdad, siendo honesto, fue muy complicado Ujú, porque yo era el tipo de persona que sí estaba muy como de mis reglas era ujú, no salir con alguien que ujú, tiene hijos, porque yo quiero crear ujú, pues mi propio espacio, mi propia ujú, burbuja y ujú, demás. Entonces, ujú.
pues bueno, fue así como comenzó Ujú, este camino. ujú. ¿Había miedo? O sea, antes de ser papá, como hombre, ¿cómo lo vivías esa idea de ser papá? ¿Había miedo? Digo, en mi cabeza, según yo sí quería ser papá. Ujú, Tiempo después me entero, mi mamá me dijo que yo de chico decía que yo no quería ser papá, lo cual ujú, me confunde un poco porque yo siempre sentí que sí tenía como ujú, esa afinidad con niños, aunque yo crecí y no tuve mucho contacto con niños chicos, ¿sabes? ujú, Entonces, ujú, pues sí, no, digamos como que sí y como que no. ujú. Pero sí, lógicamente, yo digo que sí, siempre quise tener hijos, Ajá, o sea, tu mamá es la que dice que decías que no. dice ella, dice ella. Ajá, y bueno, en tu conciencia está el sí quererlo y en este, como en este espacio de familia de mamá, papá, hijos Exactamente. propios, ¿no? Ujú. Según estoy escuchando, porque Sí, uno de tus no negociables era relacionarte con una persona, con una mamá o con una mujer que tuviera hijos. Ujú, totalmente. ok. Am, ¿Cuál es, digo, cómo fue? Porque dices, ¿no? Cuando conozco a la mamá de mis hijos, pues ella estaba acompañada de su hija. ¿Y Ujú. cómo fue que aún con esta idea que tú tenías, decides estar en una relación con ella? Porque al principio realmente no éramos como tan formales. Ujú, Vivíamos en Ciudad de México, y sí, ya teníamos un noviazgo, pero era tal grado para mí que yo casi no iba a su casa, por ujú, lo mismo, porque sabía que ya involucrarme con una persona, en este caso con su hija, y era un nivel mucho ujú, más alto de lo ujú, que cualquier otra relación pudiera ser, y lo ujú. cual yo no me sentía preparado Ajá. para un ser humano tan pequeño, Ujú, ¿sabes? Como ujú, defraudarlo, porque para mí es como quizás la relación con la mamá no funcione y ujú, después ni modo que ella se encariñe conmigo y qué va a pasar con ella. Ese ujú. era mi temor, como, Ok. como fallarle a alguien que quizás todavía no esté preparado su corazón, Ujú, ¿no? claro. Y no es por ser como grosero, pero somos adultos y a lo mejor ya sabemos cómo lidiar Ujú, con alguna ruptura o algo los ujú, adultos, pero los chicos, ¿cómo? Entonces ese ujú, era como mi miedo. ujú, No puedo con alguien tan pequeño romperle el ujú. corazón, ¿no? Ajá. O sea, cuidar las emociones en este caso, de Exactamente. la hija de ella. Ujú. Ajá, al momento de vincularte. Y pasa mucho, ¿eh? O sea, sí pasa mucho, y eso Sí, te lo digo claro, también como mamá soltera, totalmente. ¿no? El cuidar esos espacios con nuestros hijos, Ujú. que no se involucre la persona con la que estamos saliendo, Sí. inclusive ya formalizando a lo mejor en un noviazgo, Ujú. tampoco que se involucre de lleno hasta que esto esté siendo como paulatinamente, ¿no? Totalmente. Que empiece a mirarlo y, no sé, tiempo después a convivir de pronto Ujú. en una reunión, o sea, que se empiece a dar como para ver de entrada qué es lo que está pasando en la relación de pareja. Porque Exactamente. si no hay la seguridad, la claridad de que que quiero estar contigo, ¿no? O formalizar contigo, pues no me voy a involucrar con tu hija o tus hijos en Ujú. general, ¿no? Entonces, escucho que lo estabas previendo así, como de esa Sí. manera, o sea, sí lo tenías consciente. Sí, sí, lo tenía consciente y realmente era como, bueno, vamos a ver el tiempo cómo se va acomodando, pero para mí era como muy cierto, no, no voy a estar aquí. Ujú, Esa era la realidad, ¿no? ujú, Entonces, por azares del destino, se nos presentó una oportunidad de mudarnos a Ensenada hace 12 años ajá, aproximadamente. Y bueno, al final, bueno, realmente venimos de trabajo un par de semanas, pero estando aquí nos hacen la oferta de quedarnos y dentro de esa oferta era en mi cabeza, ok, el trabajo sí, pero eso implica que ya voy a vivir con ella. ajá, Y en mi cabeza era pero tú no estabas ni buscando un noviazgo, ahora ajá, vas a vivir con ella y tiene una hija. ajá. Ahí es donde entré con el, ¿sabes? Entonces, bueno, el primer año, al final tomé la decisión, sí, pero todavía sin aceptar Ujú, como el cargo de ujú, papá, ujú, sino, ok, bueno, nos quedamos y tengo que ver cómo vamos a funcionar. ujú. Todavía mi decisión con ella todavía no estaba Ajá, tomada, ujú, pero porque el primer año fue completamente complicado para ajá, todos, o sea, me imagino. desde la mamá, la hija y el nuevo papá, ¿no? Entonces, Ajá, o bueno, el papá que existía nada más, ¿no? sí. Entonces, llegó un momento que
dije, no estamos ni avanzando, ni para izquierda, derecha, arriba, abajo, para ningún lado. Ujú, ¿Por qué? Porque creo que es por mí, porque no estoy realmente dando ujú, ese 100% ujú, que requiere ella, ¿no? ujú. Entonces, ahí no sé cómo surgió la plática en mi interior. Ajá, Lo que sí, yo vivía en San Miguel, hacia la playa, ajá. y me fui caminando con mi perro, y ahí fue como tomé la decisión. Ujú, Entré, ella ya estaba dormida, y pues ahí le hice la promesa, ¿no? De que ujú, realmente yo iba a estar con ella siempre, no importaba lo que pasara con ujú, mamá, ujú, sino que esa parte de papá siempre la iba a tener ujú, conmigo. Entonces ujú, ahí hubo un cambio, pero en toda la atmósfera, y ahí fue ujú, como empezamos realmente el tema a jugar a la casita, ¿no? ujú, Papá, ujú, mamá, dos ujú, perritos y, ujú. y papá, ¿no? Entonces, así Ajá. fue como comenzó. Cuando me dices esto, o sea, lo visualizo, soy súper visual y para mí es como si antes de no te apropiaras del espacio, ¿no? Claro. Como de ese espacio, de esa figura, ¿no? Como que de pronto, aquí ando, pero no sé si quiero andar así Sí. o, ajá, como que todavía no está definiendo, ¿no? ¿Qué era lo que querías y no tomando el espacio. Y cuando ya lo decides, como apoderarte, ok, voy a hacer y voy a hacer esto, ¿no? Ujú. ¿Qué implicó después esa Bueno, pues es decisión? que de ahí ya implicó muchísima responsabilidad y se notó en todos los aspectos, o sea, Ujú, desde lo económico ujú, hasta la conciencia, quizás hasta la conciencia alimenticia, ¿no? Es como ujú, de, oye, ¿cómo estás comiendo? ¿Por qué? Y ujú, de ahí empecé a involucrarme más en el tema de, yo quiero llevarla a la escuela, a la hora de la salida. No te preocupes, yo voy por ella porque necesito comenzar a ujú, crear este vínculo, ¿no? Entonces yo ujú, empecé a ir a todas las salidas por ella, la ujú. llevaba al espacio que teníamos donde trabajábamos, ahí Ajá. pasábamos la tarde, Ujú, entonces crear como poco a poco como ir poniendo granito de arena, ¿no? Porque sabía que iba a ser un camino muy largo ujú, y finalmente es como una playa, no tiene un fin. Y ujú, entonces ir como ganando pequeñas batallas, ujú, ¿sabes? ujú. Y así fue como Ajá. se fue como construyendo. Ujú, okey. ¿Qué retos te encontraste ajá, con qué retos te encontraste como hombre al tomar esa decisión de ir como generando ese vínculo con ella? Ajá, o sea, al acercarte a ella, como hombre y también cómo respondía ella, ¿no? Bueno, como hombre, sí, al principio fue también un poco complicado por el tema de que mucho me generaba en la cabeza el qué dirán, ¿no? Ujú, O sea, qué dirán ujú, desde mis amigos o la sociedad con el tema de, pues, ¿por qué estás como criando a alguien que ujú, no es tu hijo o hija, ujú, ¿no? ujú, Entonces, eso era como que el tema principal que estaba en mi cabeza, pero después lo entendí diferente, ¿no? O ujú, sea, realmente yo quería estar ahí, ujú, realmente yo hice el compromiso con ella, entonces ya no importaba qué es lo que van a decir ujú. de acuerdo a por qué lo está haciendo, sino Ajá. más bien qué bueno que lo está haciendo. Si van a hablar o algo, que realmente no me cambié de papel, ¿no? Ujú, Entonces, el ujú, reto como hombre sí fue al principio un poco complicado, más como machista y pasar al ujú, tema más de papi, como ujú, desde los colores y me di cuenta que no sé, ella vestía mucho siempre de rosa, como ajá. niña, y empecé yo hasta a usar un poco más el color rosa a Ujú, propósito, ujú, desde, no sé, un cargador, y ella iba y escogía como que el rosa. Ya, yo iba en el carro con mi cargador rosa y ujú. amigos se decían, oye, ¿por qué rosa? Yo, ¿y por qué no? Ajá. ¿Sabes? Sí. Sí. Qué padre, o sea, fíjate hasta dónde llevaste tu compromiso, ¿no? Ujú. Al momento de, como que ella notara esa que la estabas integrando, no nomás de palabra y no nomás como, pues, suele haber papás pues, presentes y ausentes, ¿no? Porque escucho que el hecho de elegir el cargador rosa o empezar a hacer cosas, a utilizar cosas del color o de las formas que a ella le llamaban la atención, como para generar ese vínculo, o sea, Sí, desde esos detalles, pues. Ujú. sí. Qué interesante. Sí, no, y como digo, lo del cargador, te puedo mencionar Ujú, eh, millones, ¿no? Pero, ujú, pero es eso, realmente la elección que bueno, que en mi caso fue ujú, realmente
querer estar, ¿no? Ujú. Lo elijo de la manera Ajá. incondicional porque voy a estar contigo y Ujú. te digo, separando el tema con su mamá, Ujú. siempre voy a estar contigo. Claro, finalmente era la idea estar con esta Ujú. persona, Sí. bueno, que al final no funcionó, pero hoy en día, pues lógicamente Luana sigue siendo Ujú. pues mi princesa, ¿no? Aunque Ujú. ya tiene 15 años, pero sigue siendo mi princesa. Me encanta su nombre además. Sí, es espectacular. O Sí, sea, los nombres de mis hijos para mí son los mejores que sí, existen. sí, Loana y Luca. Sí, Ajá, exactamente. están muy bonitos, la verdad, son Gracias. muy, muy originales No, y y creo que se tienen, complementan, sí, los dos empiezan con Lu. Y ajá, aparte algo muy curioso porque yo a los 20 años conocí al hijo de un amigo ujú, y se llamaba Luca. ajá, Entonces cuando lo escuché dije, wow, mi hijo se va a llamar Luca. Entonces yo ajá, sabía que iba a tener un hijo. ajá, No sabía de una hija, pero sabía que iba a tener ajá, un hijo. Entonces la vida me puso finalmente a estas dos personas que ujú, obviamente los admiro a cada ujú, uno en su manera, sí, pero con los nombres que tienen creo que son el complemento perfecto. sí, y seguramente así se viven Sí, sí, tus claro. hijos. Sí, 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 totalmente. Y cuando mencionas esto también de el vínculo que empezaste a formar con ella, ¿hubo o notabas resistencia de parte de Luana? Sí, claro, al principio sí, porque ella, cuando vivía en Ciudad de México Ujú, con su mami, ella todavía vivía con sus papás, ujú, vivía otra hermana, creo que dos hermanas más y otra sobrina. Entonces ujú, estamos hablando realmente que eran mujeres, 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 o sea, un ujú. matriarcado Sí, y nada más estaba el abuelo, ¿no? ajá, Entonces que él venía como fungiendo esa parte ajá, como figura la figura, paterna, ¿no? ujú, Para ella. sí, Y pues bueno, o sea, realmente era una burbuja de protección hacia ella, totalmente. Entonces, cuando la sacas de ese lugar, de esa burbuja, y la mandas a un lugar Ensenada, totalmente lejos de la familia, ujú, donde nada más está mamá y ahora un supuesto papá, obviamente, la ajá, resistencia, imagínate, ujú, resistencia mía, sí, resistencia de la nena, resistencia de mamá, luego de la familia casi casi mandando ajá, las vibras de que mejor sí, que no funcione, sí, aunque digo, nunca fui maltratado ni nada, ajá, pero simplemente para todos lados como que ujú, era un poco tenso, ujú. la verdad. Claro, y es que también eso genera el miedo en muchas Ujú, ocasiones, ¿no? O sea, miedo aquí, miedo allá, miedo por claro. allá, y de pronto hay resistencia. No, no, y digo, y es entendible, ¿no? También en la parte de la familia de ella lo entiendo porque imagínate el abuelo, pues Ujú, estaba protegiendo también tanto a su hija como a su sí, nieta, como bueno, ¿y él quién es? ujú, O sea, ¿sí se va a quedar? ¿O ajá, es como nada más una de paso? sí, ¿O cómo, no? Entonces, sí hubo un poco de resistencia por todos lados, pero finalmente se pudo como, eh, digamos, como que pude demostrar que ujú, realmente yo estaba ujú, comprometido con Luana, ¿no? sí, O sea, es muy, muy punto y aparte lo que era la relación con mamá, sí, sino con ajá. ella. Y justo ahorita te iba a preguntar eso, si la relación con la mamá de tus hijos apoyó a que se generara ese vínculo con Luana. Sí, sí, se apoyó, o sea, sí, sí, de alguna manera se apalancó, pero creo que, no sé si, hoy en día no sé si erróneamente Ujú, de mi parte, pero yo siempre busqué mucho el vínculo como muy papá, mamá, ¿no? Sí, en algún momento fuimos un equipo los tres, no ujú, digo que no, bueno, ujú. incluyendo bueno, las mascotas que ya trascendieron, Ok. porque también éramos muy apegados con ellos, ¿no? Pero yo siempre busqué mucho el vínculo con ella. A lo mejor Ajá. también ahí fue quizás un error el buscar más el querer como crear ese vínculo que a lo Ujú, mejor no puse tanta atención acá, ¿no? Quizás, ujú, porque también cuando nació Luca, recuerdo que mis recuerdos realmente con ellos son muchos, porque ujú. yo jalaba con ellos mucho. O sea, Sí. eran los dos niños y Ajá. vámonos en la bicicleta y vámonos y con los perros ahí iba, ¿no? Y en Ajá. patines, y a ver cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Ujú, Como que no tengo tanto el recuerdo como haciendo el equipo con ella, ujú. ¿sabes? Como el recuerdo de la pareja. Exactamente. Ajá. El vínculo de la Ujú, pareja. Ajá. ujú, Ok. Escucho que estabas probablemente más enfocado en construir y solidificar el vínculo con Luana, exactamente. y que eso pudo haberte llevado a descuidar el vínculo de la Ujú, pareja. ujú. Ujú, Sí, ok, sí, ok. totalmente.
¿Y hubo resistencia de parte de la mamá de tus hijos, en este caso con Luana? Y eso te lo pregunto también como mamá, ¿no? Mamá soltera, que de Sí. pronto es como, ay, no queremos que se vinculen porque qué tal si luego se va el hombre, ¿no? En mi caso. Sí hubo, pero creo que más la resistencia fue por la parte de como las escuelas que cada uno tiene, ¿no? Ujú, Estamos hablando desde la educación, la sí. manera como vamos a hablar de la educación nada más, Ujú, ¿no? De la manera en que ella fue educada, que yo fui educado, ujú, entonces muy diferentes realmente, entonces ahí me di cuenta que es donde comenzamos a chocar mucho más, o sea, ujú, mucho más porque para mí era como, ¿cómo puedes permitir que ella esté haciendo esto cuando para mí es algo de, híjole, en serio? Pero bueno, ajá, finalmente, este, fue más complicado como poder romper esa barrera para ambos, ujú. porque siempre hubo esa resistencia como más de, pues es mi hija, ¿no? Ándale, Y como sí. esa molestia de, es que, ¿cómo tratas hacia mi hija? Ujú. Sí, sí, sí. Porque si fuera tuya, y entonces ahí fueron ya, fuimos creando problemas como externos que ni siquiera Ujú, tendrían que haber existido, ujú. ¿no? Y que son súper comunes, o Sí, sea, sí, son súper totalmente, comunes, ¿no? totalmente. Y creo que es súper importante no dejar de lado el que estamos haciendo equipo, ¿no? Sí, Y cuando un hombre, y eso voy a hablar desde mi perspectiva de mujer, cuando un hombre viene a comprometerse de la manera en la que tú te comprometiste con Luana y posteriormente con Luca, pero voy a hablar como de esta parte del compromiso que tú generas con Luana, que de pronto como mamá se puede observar como, ay, el peligro o el riesgo que puede correr si se va, ¿no? totalmente. Que era tú también la cuidabas en un inicio a ella de eso, de que qué Sí, tal si luego ya no funcionamos mamá, su mamá y yo y me voy, no le quiero romper el corazón, ¿no? Y a veces en esa situación se da que la mamá empieza como a rechazar mm, el vínculo que se empieza y a sí, estropearlo en ocasiones, ¿no? totalmente. Y eso que acabas de decir ahorita es súper común, como de, pues al final es mi hija. Ujú. Y cuando te escucho, por eso te preguntaba si se dio, porque cuando te escucho como si a lo mejor sí se dio, pero ahorita que hemos platicado de esto, o sea, te siento tan apropiado de tu figura de papá y de Luana como tu hija. O sea, de verdad, lo siento así. Y eso te lo digo como, no sé, si yo lo siento así, ya me imagino cómo lo siente la mamá de tus hijos, pues, ¿no? Así literal, como de, es que él es el papá y no hay duda, ¿no? Claro, Y no hay duda. Por el nivel de compromiso y promesa que te hiciste a ti y sí. que le hiciste a Luana. Ujú. Y que eso también acompañó ya después Luca. Sí, sí, digo, Luca vino a ser como el cierre perfecto, ¿no? Para mí Ujú. como hijo, bueno, hija e hijo, ¿no? Fue como que Ajá. perfecto, porque también Luca, aunque no estaba planeado al momento que llegó y todo, sin haber estado planeado, Ujú. yo platicando con una muy buena amiga, me dijo, acabas como de completar tu sueño. Y yo, ¿por? Me dijo, tú dijiste que querías ser papá a los 30 años. Y Luca nació cuando yo tenía 30 años. Y yo, bueno, pero Wow. es que ya había llegado Luana. Me dijo, sí, pero finalmente tú habías dicho que Ajá. el niño iba a llegar, que Luca, y ella me dijo, tú dijiste que Luca iba a llegar cuando tuvieras 30. Y yo, wow, qué memoria, qué Ajá. memoria. Y Y Luca. Luca, exactamente. Ajá. Y sí, o sea, Ujú. a los 20 te topas con el nombre y a los 30 ya estaba súper decretado de Exactamente, que a los súper 30. decretado, ahí estaba, esperando. Y es algo, digo, ahorita me gustaría saber también cómo ha sido, porque escuché que no, aunque no funcionó, a lo mejor con la mamá de tus hijos, siguen manteniendo esta dinámica Sí. vaya, una paternidad compartida, Sí, pues. claro. Ujú, Sí, bueno, al comienzo creo que no entendíamos los dos este nuevo camino, ¿no? Cómo ujú, iba a ser, cómo podíamos eh, hacerlo funcionar, porque, digo, era un camino nuevo para los dos. Entonces comenzamos que, bueno, entonces, ujú, ¿qué te parece si lunes, miércoles, viernes? Yo era como el que más proponía, ajá, pero a la vez em,
como que había comunicación, ¿sabes? Era lunes, miércoles, viernes, y si tú tienes plan para el Ujú, fin de semana, se quedan ujú, conmigo y viceversa, ¿no? ujú, Pero me di cuenta que curiosamente estábamos teniendo mayor y mejor comunicación ujú, estando separados que cuando estábamos todavía juntos. Entonces ujú, llegó un momento como de, oye, estoy hablando demasiado con ella y ujú, pues realmente ya me siento un poco incómodo porque todo el tiempo es como, no se bañó, la tarea, pasas entonces tú por y todo el día a toda hora era como el mensaje, el mensaje, el mensaje. Entonces, eh, el ver a los niños como en constante movimiento y no tener esa estabilidad y todos los días verlos con mochilita y ya ni siquiera de escuela estoy hablando, sino ujú. de ropa y todo, Sí. como que me Ay, hizo mucho sí. ruido. Entonces volteo a ver así como que a un amigo que pasó por una situación parecida y que se separó y le pregunté cómo funciona, o sea, qué tan bien te funciona lo que haces de una semana y una semana. Y me dijo, Ajá. es lo mejor del mundo, te lo recomiendo. Y dije, ok, entonces voy con la mamá de mis hijos y se lo Ajá. recomiendo. Y sí, Sí. al principio ya fue como, va a ser complicado para mí desprenderme Ujú. de mis hijos una Sí. semana, Sí. pero vamos a Sí. intentarlo. Entonces, y te estoy hablando que hoy en día, no sé, vamos como 5 años con eso, Ujú. 6, no sé, con esta Ajá. dinámica Ajá. que para los niños fue perfecto porque ves la estabilidad que ellos tienen, Ujú. tienes tus cosas en esta casa y Sí. tienes tus cosas en esta Ujú. casa. Y no es que no puedas llevarte cosas al otro, simplemente es que ya tienes todos Ujú. tus necesidades aquí, Ujú. todo lo que necesitas. Ya, o sea, son tus cosas y tú que llevarlas de Sí. aquí a acá, pero que Ajá. tengas tu espacio, tus cosas y más fácil. Ujú. Entonces, hoy en día creo que todos somos felices de esa manera y la comunicación es perfecta Ajá. porque Ujú. si es por decir mi semana, bueno, vamos a hablar, es la semana de ella, Sí. con toda la confianza puedo hablarle, ya sea a ella o a los niños, cada uno tiene su número. Oigan, voy a pasar por ustedes para ir a comer un helado Ujú. y ni de mi parte ni de su parte hay restricciones. Ujú. Oye, que hay unas vacaciones Ajá. y puedo tomar tu semana, no hay ningún problema. O sea, como Ajá. que Ay, qué lo padre. entendimos perfectamente Sí. y pues, Sí. porque realmente si existió alguna vez un problema, era de los adultos, Ujú. ¿no? Nada que ver con los niños y eso lo pudimos como entender los dos. Ujú. Entonces, Ujú. Y además que tanto estando con ella como estando contigo tienen un lugar seguro, pues. totalmente. Entonces, y la comunicación entre ustedes como papás se escucha Ujú, que es muy buena ujú, en ese entendido de comunicarlo, ¿no? Como, sí, oye, tengo libre esta semana, quiero irme de vacaciones. Ah, sí, sin problema. Flexibilidad al sí, final, porque a veces he escuchado de relaciones de padres separados o divorciados en los cuales se ponen en una postura muy rígida, pues, sí, y creo que eso no apoya a los hijos sí, no, y por ende tampoco a los padres, pero como que a veces no se dan cuenta que eso no apoya, porque al ujú, final no dejamos de ser familia. O sea, claro. no dejamos de ser la familia de nuestros Ujú. hijos, punto. Y los papás de nuestros hijos. Sí, Entonces, porque es importante, perdón que te no, interrumpa, pero es adelante. importante que ellos vean también que existe esta comunicación Ujú. entre papás. O Sí, sea, es súper súper importante, importante, porque si sí. no, es como si vienen y cuentan algo en esta casa y van a la otra y de Ujú, repente, pues ya se aventaron toda una historia y es de, a ver, permítame, pero yo hablé con ujú. mamá y ella y yo acordamos que esto, y como que, chin, ok, bueno, Ajá, sí. Y, híjole, no, honestamente no había conocido tan de cerca a un hombre que tomara la elección consciente de ser papá de una personita que llegó a su vida, que a lo mejor no es tu hija biológica o no su hija o hijo biológico, claro, pero que toma la decisión de apropiarse de esa personita como, sí, y es más, no como, siendo su sí, papá, ¿no? sí, Nunca había conocido a una persona tan de cerca. Bueno, un tío y ahora a ti. De verdad que yo admiro mucho eso porque yo he estado del otro lado, ¿no? Yo he sido la mamá, tengo 2 hijos, ambos de diferentes papás. El mayor tiene 9 años y a él le tocó la parte de estar con papás y la convivencia de la familia que claro, queríamos formar y todo esto, desde esta idea de querer hacer que funcionara algo
muy inmaduro. O sea, para los dos estábamos súper chicos y muy inmaduros en esta lucha de poder y que de pronto pues, hace que las relaciones no funcionen. Cuando decidimos separarnos, no estamos casados, decidimos separarnos, viene de nuevo, como esta lucha de cómo se van a hacer las cosas, porque nadie nos dice cómo, ¿no? Si no nos dicen cómo juntos, pues, bueno, sí, de pronto hay muchas ahí interferencias. Sí, demasiadas. De cómo tienes que hacerla, de cómo tienes que hacerlo. Y dices, pero eso no me funciona a mí. O sea, ¿cómo encuentro algo que me funcione? Claro. Al final no funcionó. Y lo que sí me dio mucho gusto es que después de un periodo de estar separados, como unos 2 años, yo creo, en el que estuvimos ahí, pues con ciertas fricciones, etcétera, pudimos, por el bien de nuestro hijo, de Nicolás, el mayor, llegar a los acuerdos perfectos para nosotros y para él, ¿no? Claro. O sea, después de 2 años de separados, en el que incluía, pues eso, ponernos de acuerdo con quién iba a pasar tiempo. Y honestamente, es mucho, eso ha sido tomado observando las necesidades de nuestro hijo, observando sus necesidades. ¿Por qué? Porque los primeros 2 años de la separación, Nicolás estuvo muchísimo tiempo conmigo porque tuvo que, y no vio a su papá en mucho tiempo. Después de haber vivido con él, ¿no? Y verlo día a día, de pronto no lo veía y Nicolás demandaba la atención y la presencia de papá. Entonces, Claro. cuando llega el momento, lo platicamos y su papá me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya es momento de que esté más tiempo conmigo. Y yo, o sea, completamente entiendo a la mamá de tus hijos como en esa postura de, Sí. ¡ay! De la semana y la semana. Yo accedí, obviamente, porque pues el niño lo necesitaba, o sea, literal lo necesitaba, esa presencia. Accedo, empieza a ver más a su papá y pues el niño feliz. Y eso me Claro. tranquilizó mucho, aunque claro que me ponía súper sensible cuando no estaba conmigo, pero cuando lo veía y sabía que estaba con su papá y que estaba feliz, pues ahora sí que no tenía más que pedir, que reclamar, que nada. O sea, ya el niño estaba feliz. Y cuando así ha sido, de pronto hemos tenido que mover la dinámica, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Llegó pandemia. Sí. Entonces la pandemia nos hizo mover la dinámica a 2 semanas y 2 semanas. Por si en algún momento dado alguien salía contagiado, Claro. tuviéramos ese espacio de tiempo para podernos resguardar. Ujú. Y así lo dejamos. Y ha sido nuestro hijo el que ahorita nos ha dicho, mamá, ya quiero vivir con papá. Ya quiero sentir mi espacio y que vivo ahí. Y puedo venir a verte, me dice. Y yo, no, de pronto es como, ay, me lo dijo hace no mucho tiempo y yo me acuerdo, ay, pues lloré. Obviamente lloré porque no me lo imagino, pero sé que él lo necesita. Si él me lo pide es porque él lo necesita. Exactamente. Entonces lo platiqué con su papá, dijimos que íbamos a dar un poco más de tiempo, hablamos con Nicolás, Nicolás dijo que estaba bien, tomarnos un poco más de tiempo para tomar esa decisión. Y porque él algo que me comentó fue, ya estoy cansado de estar viniendo para acá y estoy contigo y de pronto, ay, tengo que volver, ya estoy ahí tan a gusto aquí, ya me tengo que ir con mi papá otra vez, Claro. ¿no? Entonces también por esta cuestión de la estabilidad, que aunque tenemos un entorno estable y no es, o sea, sus propias cosas con su papá, sus cosas conmigo, etc., ya para él así lo fue como este requisito, ¿no? De por favor, ya quiero tener y quiero Claro. estar con mi papá, porque había una deuda de tiempo con papá. Ujú. Entonces, lo entendí, lo entiendo perfecto, no deja de, obviamente, de ponerme sensible al tema. Sin embargo, también eso lo platico con él, ¿sabes qué? Aunque me ponga sensible, si es lo que tú quieres, adelante. O sea, adelante, no te voy a dejar de ver. Te voy a ir a ver al fútbol, voy a ir o sea, la dinámica va cambiando en torno a las necesidades de nuestros hijos. Totalmente. Y con Diego fue algo, una experiencia muy diferente, muy, muy diferente. Cuando ambos de mis hijos no fueron planeados, bueno, eso dicen, ¿no? Yo digo que sí los planeé así tal cual, Ujú. porque yo decía, yo nunca voy a planear un hijo. O sea, no, yo que ya, yo quiero quedar embarazada y listo, ya. Ahorita ya me imagino planeando una hija, ¿no? Ya digo hija. Ahorita ya para qué, Ok. dice mi mamá, ¿no? Pero antes era como, no lo quiero planear en esa resistencia que se dé, si se va a dar, que se Claro. dé, ¿no? Y se dio.
ambos se dieron. En el caso de mi segundo hijo fue muy diferente porque ya estaba en una relación muy desgastada. Muy desgastada, ya a punto como en las últimas, ¿no? Ya a punto de terminar y salgo embarazada. Al momento de comunicárselo a él pues me pide que no lo tenga. Y para mí eso fue no fue una sorpresa, porque él ya me había hablado del tema. O sea, él me decía que él no quería ser papá, no se veía siendo papá. De pronto decía que sí, pero era muy raro que dijera que sí. Y luego casi siempre era no. Entonces no fue una sorpresa para mí. Al momento en el que nos toca decidir y estar en ese momento de a ver sí o no, Claro, él dice no. Y yo dije, ok, entonces no. Y yo sí. claro. Ajá, yo sí. Es no para él. Exacto. Para ti, pues. Ajá, yo sí quiero. Entonces dije, no te preocupes, no tienes que hacer nada. Si no quieres, está bien. Esto de aquí termina porque no vas a estar y te vas a ir. Jamás. O sea, ¿vas a estar o vas a estar? Sí, sí, Porque sí. si no, no. Porque eso hace que los niños, pues, hoy les lastimemos sus corazoncitos. Totalmente. Entonces dije, no. Así quedó. Él supongo que tuvo que, no sé, ajustó ciertos miedos que tenía. Yo lo atribuyo al miedo, obviamente, por lo cual él tomaba esa decisión, porque pasado el tiempo me buscaba para ir al médico, quiso estar ahí en el embarazo, perdón, durante el embarazo. Nos tomamos nuestras distancias y al momento del parto él me dijo, yo quiero estar ahí. Le dije, ok, pero si vas a estar porque ya te vas a quedar y si no, no. No, sí quiero y ya lo pensé bien y sí quiero ser parte de la vida del bebé. No quiero una relación contigo como pareja, pero sí quiero ser parte de la vida del bebé. Perfecto. Porque hay claridad. Y yo Totalmente. también estaba bien con eso. Entonces, súper bien. No, acompañó el parto y, o sea, nació Diego, así se llama mi segundo bebé, nació Diego y él enamoradísimo, o sea, enamoradísimo. Lo miraba como papá y yo no terminaba de agradecerle a la vida por eso que estaba viendo, ¿no? De que dije, Exactamente. wow, aún con la decisión inicial que él tomó y pues lo pensó, no sé qué pasaría con él, eso sí, nunca lo hemos platicado, pero ahora lo dice. Qué bueno que no pasó, que no lo tuviste y qué bueno que aquí estoy y, o sea, lo adora. Entonces, Claro. también venía esa parte de yo como mujer comprender cuando la decisión es no, cuando Sí. la decisión es, híjole, claro que me dolió y claro que me dolía y etc. Pero también el hecho de saber que mi hijo iba a estar bien, porque yo iba a estar bien, porque pues, iba a estar bien eventualmente, yo estaba Sí, porque a segura. veces pecamos tanto en querer forzar algo Ajá, que es como esa frase que dicen, es mejor venir de ajá. un matrimonio descosido que estar dentro de uno, Sí, porque les haces más daño sí, con uno ojalá para allá, otro para acá y luego los sí, niños para acá. así Entonces es. se hace todo un relajo, mejor sabes que las cosas así, así y vamos a tener como que la mejor fiesta. Total, y me encanta cómo lo pones, porque eso es lo sano para los hijos, Totalmente. el ver que papá y mamá están en el acuerdo, en los Ujú. acuerdos, y que a lo mejor sí va a haber diferencias como en todo, Sí, pero que al final las sabemos lidiar esas diferencias y que vamos a ser siempre equipo para ellos, siempre, para ellos y ellas, sí, porque podemos negociar y sí, creo que mientras mayor flexibilidad haya, em, pues mayor oportunidad de negociación va a haber y sí, apertura a que lo que estamos decidiendo hacer es por el bien de nuestros hijos e totalmente. hijas. Ujú. Sí, digo, en mi caso pude comprender que la relación con ella no iba a ser o no veníamos a ser pareja, Ujú, pero sí venimos a ujú. tener esta eh, eh, sociedad de Ajá, por vida. ajá. Y es donde digo, ok, perfecto. Para Ujú, eso entonces no, ujú, nos tenemos que conocer para ujú. poder darle vida a estos dos personajes, Sí, ¿no? claro. Entonces de esa manera fue mucho más fácil Ajá, y es mucho más fácil relacionarme con ella, pudiendo sí. entender que no era necesariamente como pareja, ¿no? Que eso lo tomo ahorita porque es uno de los retos de la paternidad y de ser papás, pues, Sí, de ponernos de acuerdo, de entender, de comprender las
particularidades de nuestros hijos que Ujú. son súper diferentes, ¿no? Totalmente. Y que nuestras ideas, así como antes había una fricción en la pareja, que tus ideas con mis ideas y chocaban y todo, de pronto aquí ya nos obligamos a Totalmente. poner las cartas sobre la mesa para ellos, ¿no? Sí, Y ellas. Entonces, así se exactamente. escucha que fue, porque si no, pues híjole, imagínate el ambiente, y eso se da en los papás que están juntos, o sea, Sí, 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 se sí. dan también que cada quien estira para su propio lado y no es sano para los hijos Sí, eso. exactamente. Sí hay retos en las paternidades, hay retos en las maternidades que si nos sabemos acompañar y hacer ese equipo, esa sociedad, en beneficio para nuestros hijos, créeme que no habría esa sensación de que hay algo que está mal, Sí, porque he escuchado mucho y hay un juicio ante las separaciones, los divorcios y por ende los hijos de padres separados o padres exactamente. divorciados. Y muchas veces los hijos de padres separados y divorciados no ven un entorno violento, agresivo, conflictivo, inestable, Claro. comparado a cuando tienen a papá y mamá estirando cada quien para su Sí. lado, ¿no? Y digo, lo pongo así porque sí está ese juicio o ese prejuicio de que sí, ay, es que sus papás están separados. A ver, pero no es, o sea, no, ¿cómo? Sí, claro, porque, o sea, creces con esa idea de que es, o sea, es sí o sí, Ujú, papá, mamá ujú, y de aquí hasta el infinito, ¿no? Y es ujú. como, chin, oye, pero se llevan, pero como perros y gatos y no, pero no importa, es Ajá, lo que dice la vida, sí, ¿no? Como perro lámpara, ¿no? Cuando nada más ves para enfrente y es sí, eso, el camino, pero ajá, pues no, o sea, quítate el cono y te das cuenta que hay oportunidades por todos sí, lados. sí. Y como a ti te pasaba eso del miedo al qué dirán, y a lo mejor Claro. que sí escuchaba ciertos comentarios, a mí me llegó a pasar también al elegir yo ser mamá soltera, Ujú. viéndome sí, en tomar esa decisión, también había esos miedos, esos juicios, y que a donde me gustaría que nos fuéramos también es mm, cómo ahorita estás viviendo como hombre tu parte amorosa, la parte de a lo mejor conocer a alguien, ha sido diferente, ¿cómo ha sido? Sí, digo, como lo comenté al principio, primero era como el qué dirán, ¿no? O sea, el dentro de mis reglas o quizás nunca fui Ujú, tan como regla número uno, no, no, realmente no, ujú. pero sí sabía como que esto no quiero y finalmente, Ajá, ¡fum! La vida ajá. me lo puso como, no querías, pero ahora mira, 10, 15 años Ujú, después, ahora tú vas a ser el que va a tener dos hijos para que veas ujú, cómo ujú. funciona la otra parte de la moneda, ¿no? Ajá. Entonces, sí, he llegado mucho con el tema de, hola, soy Arturo y soy muy dado como tengo dos hijos, Ujú, ¿sabes? Porque siento que cuando yo llegué a conocer a alguien con hijos, al principio no se mencionaba. Y ujú, ya después ujú. de un par de semanas o de ya un Sí. poco más de interacción, como, por cierto, Ajá, oye, pero ¿cómo ocultas esto que es tan importante, no? ajá, Entonces, no. ajá, Entonces, como que me hacía a un lado pone una barrera, ¿no? ajá. Y ahora yo siento que siempre he puesto al principio como, hey, soy esto y Ujú, esto es lo que hay conmigo, ujú. como Lo que pues viene lo que conmigo. viene conmigo. O sea, es todo el combo, ¿no? Ajá. Entonces, ha sido diferente, no creo que haya sido difícil, ha sido Ujú, diferente porque te das cuenta que también hay mucho como muchas personas como parecidas a uno, ajá. ¿no? Que van Sí. en el mismo camino, entonces ya no es como, ay, cómo va a pasar? O cómo le voy a decir a ella? O realmente Ajá. es muy, muy sencillo. Entonces, Ujú. me ha pasado y creo que ha sido muy, muy interesante ese camino, Ajá. muy interesante. Y me imagino que muy interesante porque antes, como dices, estabas en la otra parte en la que dices, Sí, no, yo no quiero una relación con una mujer con hijos y ahora es yo presentarme como el hombre con exactamente, hijos, ¿no? sí, Y saber si eso va a ser
como lo mencionábamos antes de entrar a grabar, el filtro. Sí, exactamente. El filtro de, ok, a lo mejor hay alguien y eso, y yo me encontré en esa postura, en esa perspectiva también, de los miedos que tenía de ser mamá soltera, de decir, híjole, miedos, me venían pensamientos como, no me van a querer por tener 2 hijos, no me van a querer por ser madre soltera, no me van a Claro. querer, o sea, etc, etc, nadie me va a elegir por eso, ¿no? Sí, Y de pronto aceptar que, pues sí, es posible que no me vayan a elegir por eso, pero eso no me hace menos persona, no no. me hace menos atractiva, no me hace insuficiente, o sea, no, simple y sencillamente son cuestiones de elección. Y me pasó reciente, bueno, hace un corto tiempo, navegando en las aplicaciones, Ok, conozco a una persona y me dice, nos agregamos a Instagram. Y yo, sí, pero mi primer pensamiento fue, se va a dar cuenta que soy mamá, ¿no? Así. Porque apenas nos claro. estábamos conociendo y pues aunque yo en la aplicación tenía mamá y no quiero más, no sé, dije, Muy va buen a filtro, ver. por cierto. Poner Claro, como por tengo hijos y ya no supuesto. quiero más, ¿no? Claro, y muy baja. Hijos y no sé si quiero más, hermana. Hijos y no quiero más. Entonces va. Primer filtro, pero dijo, va, nos agregamos a Instagram. Y yo, sí. Pues en mi Instagram son fotos de mi familia y de mis hijos, ¿no? La Mm, mayoría. Fotos de mi familia y de mis hijos. Y cuando pasa el tiempo, ya no me vuelve a escribir. No me volvió a escribir nada, ni un hola. Ya me di cuenta que no me quitó el seguir ni nada, pero ahí sigue. Pero ok, no me volvió a escribir y no me sentí mal. O sea, no me sentí triste, no me sentí totalmente, menos. Fue como, oye, se vale, se vale. Yo tengo mis totalmente. propios negociables y no negociables. Y si él es una persona que no quiere hijos o no quiere compartir un espacio con una mujer con hijos, se vale. No, y se agradece también, ¿no? Porque Totalmente. a veces estás más como mintiéndote Ujú. y mintiéndole. Ajá. Y pues Sí, no, nada no. más como para pasar un buen momento y todo, entonces es como, Ujú. mejor no. Claro. Aquí esto no es para mí. Sí. Mejor le doy la vuelta y Ujú. va a ver Sí. quién. ¿Mm? Sí, va a haber quien Sí, diga, ok, seguro. va. O hablar desde esa claridad, ¿sabes qué? O sea, me interesas tú, pero no me Ujú, interesa a lo mejor estar en este claro, mundo que es tuyo y a lo mejor podemos pasar un buen tiempo juntos tú y yo, ¿no? Y ya totalmente. yo decido si sí o no. Entonces, eso, mientras haya claridad, yo creo que en eso radica todos, en la claridad de lo que queremos, primero con la claridad hacia nosotros mismos, o sea, qué Sí. queremos, qué no queremos, y si se van dando las cosas, poder parar y decir, a ver, pero yo no quería esto y ahorita me encuentro en este lugar, en este sitio, ahorita qué quiero o Claro. ahorita qué quiero hacer, que así escucho que fue como lo viviste, ¿no? Ujú, Este proceso de tomar la decisión consciente de ser papá claro. de una niña que con un nombre muy particular, muy peculiar y que además tiene una fuerza también, digo el nombre, y ya la conocí en Sí, sí, persona y claro. también es una, híjole, tiene una energía muy, muy, no quiero decir fuerte, pero sí una energía como muy, ay, muy, muy de fortaleza, ¿sabes? O sea, muy, desde que entra, o sea, la ves, pues, es como, ahí está, ¿no? Como que Claro. llama la atención y Sí. jala la atención con su energía. Yo la percibí seria, yo la percibí centrada, como observadora también, de pronto como Sí. observando, y el hecho de que esté en la disposición de ir a un lugar con su papá, de que a sus 15, 16, 15. ajá, 15, que a sus 15 años diga, sí, papá, quiero ir contigo, vamos a la casa de tu amiga o etc. Y a las reuniones que solíamos hacer, ya no. No es cierto. De una vez, ahí quedó. De una vez ahí quedó, ¿eh? Ya nos hace falta Ajá, chamanas ajá. estelares, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, el tener todavía esta comunicación y esta relación que honestamente no creo que se vaya a perder No, ni con la adolescencia, porque hay papás que con la adolescencia de pronto se desconectan de sus hijos súper cañón y te observo a ti bien conectado y bien no digo, o presente. sea, quizás la parte presencial a lo mejor se va distanciando, pero como Ujú. dices, por la Ajá, etapa, ¿no? Por la sí. adolescencia y todo, pero de eso no quita Ujú. que un buen café, digamos, en la semana Ajá, estuve con ella ajá. y el café, estamos en un sillón y Ujú, la otra casi estaba encima de mí, ¿no? ujú, sí. Y nos reímos, Ujú, lloramos, nos reímos otra vez, volvimos a llorar y nos contamos ujú, 20,000 cosas, ¿no? Entonces sí. es como, no importa si una semana no te veo, porque Ajá. sé que el día que nos vemos realmente el amor existe, ¿no? El Ujú, amor existe y la eso. comunicación. Ajá.
Eso. Ay, me encanta, me encanta. Yo creo que voy a cerrar con eso, de saber y que nuestros hijos e hijas sepan que íbamos a estar Totalmente. incondicionalmente, Ujú. ¿no? Que, y te lo digo de nuevo, Arturo, o sea, te admiro muchísimo por esa decisión consciente que hiciste, por apropiarte de la paternidad de Luana como lo haces y como lo has estado haciendo. Te digo, no conozco a la mamá de tus hijos, pero tener, tener a alguien así acompañándote, bueno, paternando, ajá, Ujú. a tus hijos es algo que se agradece. Es algo que se agradece y no únicamente, o sea, de Luana, sino también de Luca, que ahorita está acá, sino también de Luca, porque veo el compromiso que tienes con ellos. Veo que es importante para ti ser un papá presente en sus Claro, actividades, que a lo mejor, como dices, por las etapas, pues cada quien a veces ya anda ya con sus amigas o en el cine o etc. Pero al final ellos sí, saben que estás, cuándo estás, en dónde estás y que con una llamada ahí basta, vas a estar. exactamente. Ay, muchas gracias por este tan extraordinario podcast que No, al hicimos hoy, contrario. por contar tu historia, por contar tu perspectiva como hombre, como papá de una hija y de un hijo. Digo, en mi caso, mi experiencia ha sido una mamá de 2 hijos, no he tenido niña, pero también he visto la posibilidad, si se da en algún momento, estar con un hombre que ya tenga hijos o hijas. Pues yo, híjole, créeme que si se llega a dar que tiene una hija, uy, yo me voy a volver loca. Claro, siempre y cuando la mamá de la niña también lo permita, ¿no? Claro, Porque también en totalmente. eso a veces nos enfrentamos. Sí. Híjole, no sé si quieras agregar algo más, alguna experiencia, algún mensaje que quieras dejar. No, pues simplemente agradecer el espacio y poder compartir un poco, ¿no? Ujú, De lo que viví, porque obviamente lo he comentado con amigos o algo, pero no como tan abierto. ujú, Pero creo que esto, o sea, que realmente sea de beneficio para muchas personas, ujú. muchas personas que tienen ese miedo, ¿no? De estar con alguien Sí. con hijos, porque lo he Ujú, visto con amigos y amigos muy cercanos, que ujú, fue de, oye, tranquilo, o sea, vas a pasarlo. O sea, en ujú. verdad se puede. No, Sí. no te preocupes qué van a decir, al contrario, o sea, Ujú, en verdad se puede. Entonces, ajá. creo que por ahí llegué a un par de amigos que realmente cambiaron el chip y ya Ujú, están ahí. Entonces es como, ajá, qué bueno, ¿no? Qué ajá. bueno que esto pueda servir como poner ahí una semillita en alguien más, Sí. ¿no? Que es Ujú. normal, o sea, es Sí. un ser humano y no importa realmente de dónde vengas. Creo que lo más importante es hacia dónde vas, o Ujú, sea, qué es lo que ujú, puedes lograr con ese ser humano, ujú, ¿no? ujú. Ujú. Híjole, totalmente. ¿Hacia dónde vas y quiénes te están acompañando? Totalmente, qué es Ujú. lo que haces, ¿no? Un acompañamiento Ajá, ujú, ajá. Incondicional. incondicional. Eso. Ay, pues muchas gracias, Arturo. Al Espero que contrario, pronto también estés por acá. parte 2. Sí, parte 2, que quedan temas Sí, sí, pendientes. seguro. Y bueno, gracias a todas y a todos ustedes también por estarnos escuchando o viendo. Vamos a seguir compartiendo este contenido. Vamos a seguir trayendo de invitado a Arturo, seguramente que nos comparta muchísimas más cosas, como desde esta perspectiva que justo lo decíamos acá, Agustín. Y mi hijo Nicolás dijo, mamá, va a ser el primer hombre que esté en tu podcast. Y yo, sí, en esta modalidad va a ser el primero que esté. Ya inauguraste Taki Boom, ya Perfecto. abriste una brecha y un espacio para que otros hombres vengan a compartir sus historias que, híjole, creo que hacen falta más hombres como tú que compartan estas historias, que se atrevan a dejar esas semillas para pues otros hombres que los puedan escuchar y a lo mejor sea el mensaje que necesiten para, ¿sabes qué? Sí, sí, sí quiero, Claro. ¿no? Tomar esa decisión. Entonces, gracias Arturo, nos Al vemos contrario, pronto. gracias por tenerme aquí. Gracias, bye Chao. bye.